Estamos de regreso con Denise Dresser y me estás contando, Denise, buenos días, bienvenida. ¿Fuiste a Veracruz? Días. Fui a Veracruz. Ay, saludos a Veracruz, el café de Veracruz, toda la parroquia. Te traje 2 bolsas de café. Nos compartió unos cafés de Veracruz para esta redacción que estará feliz de compartir este café delicioso. Gracias por el café de Veracruz. Oye, me estabas comentando antes de entrar al aire de nuevo, esto que estás haciendo en Estados Unidos. Ya lo habías mencionado muy de pasadita, pero cuéntame de esto que estás haciendo con una de las periodistas y analistas más importantes de los últimos tiempos. Cuéntame. Estoy dando una clase en Johns Hopkins. Estoy de sabático este año del ITAM. Y armamos ella y yo y Peter Pomerantsev, que es un experto en propaganda rusa. Anna Applebaum y yo, un curso que se llama Cómo combatir a los autócratas. Al fin, ¿quién hay últimamente por aquí? Sí, lecciones en la defensa de la democracia del resto del mundo y para Estados Unidos. La clase es todos los lunes de 1:30 a 4. Y tenemos una bibliografía fantástica, un temario que voy a compartir en redes para quien lo quiera ver. Y cada clase, no es abierto para digamos, público general. Sí, pero el temario sí lo comparto. Y cada clase, además de exponer lo que está sucediendo, invitamos a activistas, a periodistas, a políticos de diferentes partes del mundo para que se unan 40 minutos y cuenten cómo están peleando por la democracia, yo que sé, en Moldova, en Georgia, cómo se armó una coalición antiautocracia en Polonia, qué está sucediendo en Venezuela, Nicaragua, casos exitosos y otros no tanto, con la idea de eventualmente armar un libro que sea como una especie de manual para combatir la autocracia a nivel internacional. Ni más ni menos, pues estás con un gran desafío para estar en este lugar, bueno, desafío intelectual, académico. Te felicito porque realmente, pues yo creo que un personaje como Anne Applebaum es un personaje muy reconocido mundialmente, historiadora, periodista, ¿no? Sí, ganadora del Pulitzer. Su último libro se llama Autocracia Incorporada, que habla de cómo se forman los negocios a nivel internacional entre los autócratas, cómo se protegen entre sí, se mandan armas, acuerdos comerciales y cómo sobreviven. Estamos viendo, por ejemplo, las alianzas entre Putin y otros autócratas en Europa del Este y precisamente por eso la tensión que se vive actualmente en esa región del mundo y Ucrania también. Ucrania, a ver qué pasa con Ucrania después de la llamada de ayer. Sí, bueno, mis amigos ucranianos, ¿qué dicen? Están desolados porque piensan que Trump va a entregar a Ucrania en bandeja de plata. Ya ayer el secretario de Defensa, Peter Hegseth, que va a la conferencia de Múnich, que es la gran conferencia internacional, habló de que las fronteras de Ucrania no pueden regresar antes de la invasión y que no se le pueden dar certezas a Ucrania de ingresar a la OTAN, lo cual implica ceder territorio sin ninguna seguridad o protección para que Rusia simplemente se rearme, mande tropas a la nueva frontera e invada de nuevo a Ucrania. Y por eso los analistas que conocen la situación dicen no puede haber un acuerdo de paz sin la participación de los ucranianos y que estén de acuerdo. Todo un asunto, sin duda, pero bueno, pues por lo pronto esta llamada de ayer de cerca de 90 minutos entre Putin y Trump, pues abre una nueva expectativa. Vamos a ver qué va a ocurrir en el camino por lo pronto. Y de regreso a México, Denise, esta semana, bueno, pues atrapó la atención la conferencia, larga conferencia, más larga que la de Putin más larga que la de Putin y Donald Trump, de Carlos Slim. Quisiera empezar, de hecho, con Cienfuegos. Bueno, es que hay dos temas, sí. Cienfuegos. Si quieres, vamos con Cienfuegos. Sí, también, aparte de la larga conferencia de Carlos Slim, hubo 2 mañaneras en las que se tocó de manera muy tensa el tema de la reaparición del general Cienfuegos en un evento la Marcha de la Lealtad. La Marcha de la Lealtad. Y estuve analizando esto de manera muy cercana por los años que llevo escribiendo sobre Ayotzinapa, los 43 y Cienfuegos.
Y quienes presentaron un catálogo de falsedades, como lo llamó Alejandro Gertz, diciendo que eran en realidad los estadounidenses quienes habían mentido sobre Cienfuegos, los verdaderos autores del catálogo de falsedades fueron el fiscal Alejandro Gertz y, tristemente, la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque basta con recordar la operación, yo le he llamado siempre, salvémosle el pellejo al general Cienfuegos, y sus múltiples apariciones en investigaciones en los últimos años, la de Tim Golden, ProPublica, el Washington Post, el New York Times, Deutsche Welle. Pero más importante aún, creo que hay que resaltar las mentiras de Alejandro Gertz, porque son además verificables. Marcelo Ebrard emprendió una operación deshonrosa en nombre de López Obrador, en cuyo nombre le habló al procurador estadounidense de Trump en su primer periodo, William Barr, sugiriendo que México dejaría de colaborar con la DEA si no liberaban a el general Cienfuegos. Eso está en las memorias de Andrés Manuel López Obrador, él mismo lo relata, primer punto. Segundo punto, en esa conversación Ebrard no insistió en la inocencia del general, sino que su detención ponía en riesgo la colaboración entre los dos países. E incluso Marcelo Ebrard públicamente dijo, claro que lo vamos a investigar en México, sería terrible que un personaje así no fuera investigado en México. Pero ese argumento es el que usa el fiscal neoyorquino, ¿se acuerdan? Stefan Ducharme. No recuerdo si su primer nombre era Stefan, pero su apellido sí era Ducharme, quien defendió la solidez del caso de Cienfuegos, pero dice que se vio obligado a retirar los cargos, no declararlo inocente, sino retirar los cargos por temas sensibles en la relación bilateral. Y la jueza del caso no dijo es inocente, como ha argumentado la presidenta Sheinbaum, diciendo es que no había pruebas suficientes. La jueza nunca dijo que no había pruebas suficientes. Es más, insistió en que el caso estaba muy bien armado y ya se había convocado a un grand jury, o sea, a uno de esos tribunales especiales a puerta cerrada. Y aceptó dejar el caso. Y además aceptó dejarlo sin prejuicio, que significa que el caso puede ser retomado más adelante. Y aceptó hacer eso porque México aseguró que sería investigado y juzgado aquí. O sea, Trump regresó a Cienfuegos en bandeja de plata, echándose un pleito con la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses. Y en menos de un mes, Estados Unidos detuvo, insólitamente regresó a un hombre que pasó varios años vigilando, o sea, más de 14 meses, como lo sugirió. Recuerdo en su momento era el corresponsal de The Economist, Richard Ensor, seguramente te entrevistó muchas veces. Cito un párrafo de algo que él publicó. Estados Unidos confió tan poco en México que pasó 14 meses investigando a Cienfuegos sin comunicárselo al gobierno mexicano. Ahora Estados Unidos dice que confía tanto en el gobierno de López Obrador que México debe llevar a cabo esa investigación. Mentiras totales. El general llegó sin cargo, se fue a su casa, resultó exculpado por la autónoma Fiscalía de Alejandro Gertz, que luego hizo pública el expediente que le había mandado la DEA, por cierto, un expediente testadísimo. ¿Y cómo explicar entonces la reaparición de Cienfuegos? A ver, nuestra clase política está ahí parada constante y consistentemente con los de botas y casaca. Veía yo la foto de Claudia Sheinbaum en esta camioneta militar al aire libre. Es idéntica a la foto de Felipe Calderón. Y de todos los presidentes. Sí, bueno, esto siempre ocurre, es la Marcha de la Lealtad y esa ceremonia se da siempre y es la primera vez que corresponde a la primera presidenta de México. Sí, pero aquí el tema es que va de la mano con una militarización acelerada y también con este caso en el que
Recordemos cuando es aprendido Cienfuegos en Los Ángeles en el 2020, la primera reacción del López Obrador fue celebrarlo y decir esto demuestra la descomposición del viejo régimen. Y a las 24 horas cambia de opinión, sale a la siguiente mañanera con una postura absolutamente distinta y dice cambia el nombramiento del nuevo director de la DEA, que es un exagente que estuvo aquí en México y que en entrevistas ha hablado de la connivencia, la colusión de autoridades mexicanas y que vio cómo se liberó a Cienfuegos. Entonces, me parece que es echarle gasolina al fuego en un momento muy tenso en el que ya estamos viendo aviones estadounidenses, espías sobrevolando la frontera, declaraciones de Marco Rubio, de Elon Musk, incluso diciendo que para resolver el tema de seguridad en México y del narcotráfico hay que usar tropas especiales estadounidenses. Oye, pues te oigo y le pido aquí a nuestro equipo de producción que nos enlace con Jesús Esquivel, precisamente por lo que está diciendo, porque Jesús Esquivel nos está alertando en este momento. Bueno, Jesús habló amplísimamente del tema Cienfuegos por obvias razones, porque además escribió el libro A sus órdenes, mi general. Un gran libro que es A sus órdenes, mi general. Y bueno, pues el tema Cienfuegos sin duda es muy importante, pero de esto que mencionas, Jesús Esquivel desde Estados Unidos nos está alertando sobre que el Comando Norte está reconociendo vuelos de inteligencia en México sin autorización de México, en pocas palabras. Déjame que logremos la comunicación con Jesús y podamos ampliar lo que nos está enviando como información de último momento para, pues, abordar más este asunto. Sí. Más allá de que entre la llamada de Jesús, pues sí, ciertamente estamos ahora ya con esta información frente a una situación bastante compleja para México, porque al final, si deciden actuar sin consentimiento del gobierno mexicano para cualquier cosa, pues la soberanía será el tema único para el discurso oficial. Sí, pero es una soberanía que ya lleva muchos años puesta en jaque desde el primer gobierno de Trump, porque recordemos qué hizo Andrés Manuel López Obrador. Hoy que la 4T critica tanto a Donald Trump, se les olvida que Andrés Manuel López Obrador fue a Washington a hacer campaña por el presidente Trump, se paró ahí en el Jardín de Rosas y declaró que Trump era el mejor presidente que había tenido Estados Unidos desde Lincoln. Y durante esos años, ¿qué vimos? México acepta volverse en los hechos, tercer país seguro. México acepta el programa Quédense en México. México militariza la frontera. Y William Barr en sus memorias, en el libro que escribe, se burla de Marcelo Ebrard. Dice, Marcelo Ebrard, hablamos y frente a la amenaza de aranceles nunca había alguien doblarse tan rápidamente. Y en ese momento mandaron incluso más tropas a la frontera. Y la Guardia Nacional se convirtió en una fuerza dedicada fundamentalmente no a asegurar la seguridad o combatir el crimen o encarar al narcotráfico en México, se volvió una fuerza de persecución de migrantes. Y entonces ya habíamos entregado esa parte de la soberanía. Claudia Sheinbaum, yo no sé si está autorizando estos vuelos, si tiene conocimiento de estos vuelos. Si no tiene conocimientos, es una clara violación de la soberanía y habría que ver cómo responde. El tema es que se están usando los aranceles como el garrote para obtener concesiones en estas zanahorias que ofrece México, como mandar militares a la frontera. Déjame enlazar a Jesús Esquivel con esta información de última hora. Jesús Esquivel, te saludamos Denise y yo desde aquí. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, y perdón si escucha el ruido, es que se está llevando a cabo una audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, en donde hace unos minutos el general Gregor Quillot, jefe del Comando Norte, admitió que llevan a cabo vuelos de inteligencia para recopilar información sobre los cárteles del narcotráfico, pero sin la autorización del gobierno mexicano. Te leo textual lo que dijo hace unos minutos este general jefe del Comando Norte.
recientemente nos han permitido incrementar nuestros vuelos de inteligencia y reconocimiento. Eso estaba diciendo cuando fue interrumpido por el senador republicano de Mississippi, Roger Wicker, quien es el presidente del comité, y le preguntó, ¿permitidos por México? Respondió el general, no, por el Departamento de Defensa, pero compartimos inteligencia con México para mostrarles lo que vemos y hemos incrementado la cooperación con México para abordar la violencia de los cárteles en términos de enviar más tropas en referencia a la frontera. Agregó que la crisis del fentanilo es de preocupación significativa para el Comando Norte, que tienen a un número de analistas que trabajan con agencias federales para proporcionarles información de inteligencia sobre las redes del trasiego de drogas. Wicker le preguntó también al jefe del Comando Norte qué era lo que necesitaban para mejorar su trabajo en contra de los cárteles del narcotráfico. Y sin titubear respondió Guillot, más vuelos de reconocimiento y más asistencia para trabajar con las fuerzas militares de México. En otro de las sesiones de preguntas y respuestas, Carmen, también al jefe del Comando Norte se le preguntó que si era necesario para combatir al narcotráfico, y te voy a decir cómo le parafasearon la pregunta, que se enviaran a portaaviones al Golfo de América, al Golfo de México, y lo que respondió el jefe del Comando Norte, que portaaviones no, pero sí algunas navegaciones artilladas. ¿Y cuál sea la diferencia? Ni idea. Bueno, la diferencia en portaaviones es una cosa con potencia muy alta en comparación a pueden ser navegaciones pequeñas artilladas. No fue específico en ese sentido, pero un portaaviones ya se vería como un tema de una guerra. Sí, pero bueno, más allá de portaaviones o navegaciones artilladas, al final de cuentas enviar eso con o sin la anuencia de México. Pues sí, ya lo que dijo el jefe del Comando Norte, que están llevando a cabo estos vuelos de espionaje, el Pentágono, sin la autorización de México. Lo que llama la atención es que, como para calmarlos, dijo, están compartiendo la información que recopilan. Lo que vemos, dijo el general Guillot, en respuesta a la pregunta que le hizo el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas en el Senado. Uh-huh. Ahora, no se especificó, Jesús Esquivel, si se trataba de vuelos de inteligencia sin el conocimiento de México en áreas internacionales, porque aquí el propio ejército en su momento hizo la aclaración, dijo, bueno, sí, sabemos de qué está eso, pero están haciéndolo en aguas internacionales. Eso fue lo que dijo México, el ejército. No fue, y ni se lo preguntaron tampoco. En lo que va de la audiencia hasta el momento no se ha hablado de en dónde están llevando a cabo estos vuelos de reconocimiento del Pentágono, pero es de entender, si ya lo habíamos platicado en tu programa, Carmen, que pues las fuerzas militares de Estados Unidos tienen aviones de inteligencia con la capacidad de interceptar llamadas y recuperar información, aun cuando no estén volando sobre el territorio mexicano, pero me parece que la insinuación de decir sin la autorización, ahí pudiera estar la clave para responder a tu pregunta. Se podría intuir que están entrando a territorio mexicano, porque de lo contrario, ¿para qué necesitan la autorización? Pues sí, exactamente, como dices, Jesús, evidentemente. Pues muy delicado, ¿no? Es una declaración, surgida de esta comparecencia, donde no pueden no responder a los legisladores. Así es, está llevándose a cabo esta audiencia en el Comité de las Fuerzas Armadas, en donde también está el Comando Sur. Se trata de una sesión legislativa en el Senado para hablar de los presupuestos. El almirante Alvin Huntley, jefe del Comando Sur, también ha hablado del tema del narcotráfico, pero no en específico sobre los vuelos de espionaje. Ha dicho que están trabajando y que necesitan mayor apoyo presupuestal para enfrentar al narcotráfico. También se les ha preguntado sobre el tema de ayudar a las agencias federales de Estados Unidos para detener el flujo de inmigrantes indocumentados, y lo que han dicho ambos, en especial el Comando Norte, es que en una semana movieron a unos 3,000 elementos de las Fuerzas Armadas a cooperar en la detención de inmigrantes indocumentados, o prevención más bien, de que entren inmigrantes indocumentados a Estados Unidos en cumplimiento
con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Jesús Esquivel, gracias por contarnos esto que está ocurriendo en estos precisos momentos en Estados Unidos y seguiremos hablando como siempre. Jesús, gracias y buen día. Buen día, Carmen, y hay que recordar que la cadena de televisión CNN, sin presentar ninguna evidencia o fuente, dijo que se habían llevado a cabo unos 18 vuelos de este tipo sobre las aguas de México. Pues las fuentes de CNN lo sostendrán y eso es lo que se ha informado al respecto en los últimos días. Así que Jesús, gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Buenos días, un abrazo para ti. Pues, ¿cómo ves, Denise Dresser? Pues coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada. Si están sobrevolando sin autorización y sin conocimiento de México, es una clara violación de la soberanía. Si están volando en aguas internacionales, pues, digamos, en la letra de la ley, digamos, o de la diplomacia, no están incurriendo en una violación, que fue lo que intentó explicar el general Trevilla ayer. Pero no lo sabemos en realidad. Y, por un lado, Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en la... Aunque volando en aguas internacionales, obteniendo información de territorio mexicano. Eso sí, no hay duda. Sin duda. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum ha sido muy insistente en la defensa de la soberanía, pero subrayando la importancia de la colaboración. Ella está caminando en una cuerda floja. Por un lado, tiene que erigirse en la presidenta que, pues, defiende a México de agresiones o de acciones unilaterales que violan tratados, que violan la interlocución o la forma en la que han logrado mantenerse las relaciones bilaterales en los últimos años. Y por otro lado, ante la amenaza de Trump, tiene que mostrar que está dispuesta a colaborar en mejores términos, sin saber exactamente qué significa eso. Porque por un lado ya se hizo la concesión de enviar tropas a la frontera, pero al mismo tiempo anunció Estados Unidos se compromete a revisar el tema del tráfico de armas. Eso no ha sucedido y Trump jamás va a ser un presidente que va a impedir que se vendan las armas, que haya tráfico de armas, que él es un defensor de la Cuarta Enmienda y ha apoyado la utilización personal de los ciudadanos estadounidenses de armas ilimitadas. Déjame presentar, Denise, lo que dijo la presidenta el día de hoy, precisamente del asunto de los vuelos de aviones de Estados Unidos cerca de las costas de México en aguas internacionales. La versión de México es que sí, que existen, pero que en aguas internacionales. Esto dijo hace rato en su conferencia en Palacio Nacional. Sí, es parte del diálogo, de la coordinación que estamos haciendo. No nos alarma, digamos. Se están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración. Entonces, el general secretario lo contesta así, pues, porque dice, pues no sabemos exactamente qué hicieron, ¿no? Entonces, sí, obviamente se pide la transparencia, pero es parte, pues, de la colaboración y la coordinación. Pero bueno, volaron sobre su territorio, pero frente a las costas. Sí, pero no sabemos mexicanas. Exactamente qué. O sea, no es la primera vez que hay un vuelo de este tipo. Eso es importante que se sepa. No es que ahora de la nada de pronto hubo un vuelo en la frontera con México o en este territorio que va sobre la península de Baja California en mares internacionales o en espacio aéreo internacional. Entonces, no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, por eso lo ponemos así, es parte, pues, de la coordinación que tiene que haber y de la colaboración conjunta y cada quien opera en su territorio. Pero sí se pedirá una explicación. Sí, pero como parte del trabajo de la coordinación no es que vayamos a hacer una carta especial. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre un vuelo de este tipo. Lo que pasa es que ahora, pues, hay más sensibilidad sobre los temas y entonces puede alertarse en esta circunstancia, pero no es por lo que nos informa la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, no es la primera vez que ocurre y ha ocurrido, igual que el caso de los barcos enfrente de Ensenada, que también
no es algo que haya ocurrido una sola vez. Gracias. Denise Dresser. Pues la pregunta sería, si ha ocurrido antes, ¿por qué apenas nos vamos enterando de estas últimas incursiones reveladas por la cadena CNN? ¿Por qué no lo hicieron antes si es que esto ha sido rutinario? Yo creo que la presidenta está tratando de mantener la cabeza fría, de negociar en múltiples frentes y presentar esto como parte de un nuevo entorno de colaboración al que se le está obligando a México a entrarle precisamente por la amenaza de los aranceles y otro tipo de represalias contra el país. Yo veo que el discurso de injerencista, intervencionista, casi imperialista, sigue muy vivo y va acrecentándose día con día. Incluso creo que Elon Musk en esta semana, en la cuenta de X, en su cuenta de X, dijo que los problemas de seguridad de México solo podrían resolverse con la intervención de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano. Ni más ni menos, pues vaya dato que nos da, vaya información que nos comparte Jesús Esquivel desde Estados Unidos con esta comparecencia de Gregory Grillot, que es el funcionario que hizo esta declaración de que admite que llevan a cabo vuelos de inteligencia y que, bueno, pues recientemente se les permitió ampliar estos vuelos de inteligencia autorizados. Y le preguntaron por México no, sino por el departamento correspondiente de inteligencia de los Estados Unidos, estos vuelos de reconocimiento y bueno, pues todo lo que aquí se acaba de escuchar en vivo prácticamente en tiempo real, así que bueno, ahí queda el tema. Y regresando al tema de Cienfuegos, precisamente en esta coyuntura de mayor presión sobre México y que el encargado del Comando del Norte dice hace unos momentos que lo que se requiere es mayor colaboración con los militares mexicanos, resulta sorprendente esta defensa a ultranza que hacen tanto Gertz como la presidenta de Cienfuegos, al grado de incurrir en mentiras que, insisto, son claramente verificables como tales. Pues ahí está el tema, Denise. Déjame hacer una pausa y regresamos, si te parece. Tenemos un recuento de temas importantes en este resumen y volvemos. Saludos a las estaciones de Grupo Radio Centro en el país que están transmitiendo en vivo este programa. Saludos, hacemos este corte y gracias a quienes lo hacen a través de nuestras plataformas de Aristegui Noticias en Internet y por supuesto en nuestro portal aristeguinoticias.com. Volvemos con Denise Dresser y más esta mañana. Estamos de regreso y bueno, pues Denise Dresser, entramos en la parte final de la mesa con esta conversación contigo y está la conferencia que dio Carlos Slim, esta conferencia de casi 4 horas con medios donde habló de muchos temas, pero bueno, se destacó una parte importante donde él se refiere como estúpidos o imbéciles, o estúpidos imbéciles, no me acuerdo las dos palabras que utilizó para referirse a los autores de este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y bueno, pues se destacó muchísimo esta circunstancia. Aquí tuvimos una entrevista con Jack Rogozinski, que fue el titular de la unidad de desincorporación del gobierno de Salinas, en donde, entre otras cosas, se vendió Telmex y demás cuestiones. ¿Qué viste en la conferencia del hombre más rico del mundo y de otras partes, del hombre más rico de México? Y otras, el del mundo trabaja en la Casa Blanca. Qué cosa también. A ver, es la conferencia de prensa de el plutócrata preferido de todos los gobiernos, incluyendo los de la Cuarta Transformación. Hay que revisar tan solo la trayectoria de Carlos Slim para entender quién es y por qué argumenta lo que argumenta. Se vuelve el monopolista más exitoso en la historia del planeta cuando Carlos Salinas le vende Telmex. Con respecto a los dichos de Jack Rogozinski, el argumento central de Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países sobre cómo es que Slim hace su fortuna y el papel privilegiado que ha tenido desde hace 30 años, ese argumento se sostiene. Y tan es así que ahí sigue en las múltiples reimpresiones del libro. Le vende Telmex Salinas a Carlos Slim, le da un monopolio público que se convierte en un monopolio privado, protegido de la competencia real durante décadas, lo cual le permite exprimirnos como naranjas, extraer rentas,
y abusar de los consumidores de este país. Para quienes no tienen memoria, y aquí sí voy a abuelear, o no tengo nietos aún, pero sí voy a recordar de dónde veníamos. Cuando yo empecé a dar clases en el ITAM, algo que tenía que hacer mi asistente, mi primer asistente de investigación, que fue Alejandro Poiré, luego secretario de Gobernación, era perseguir las camionetas de Telmex cuando llovía, porque nos quedábamos sin teléfono y tenía que traer a alguien para que reconectara la línea. El servicio era pésimo, siendo monopolio público, mejora un poco cuando comienza a ser monopolio privado, pero sigue siendo un monopolio. Recordemos los pleitos durante años entre la OCDE y Slim sobre las tarifas en México. Las tarifas de telefonía celular, las tarifas de telefonía fija. O sea, el tener un monopolio privado convierte a Carlos Slim en uno de los hombres más ricos de México. El gobierno le vende lo que se llama un cash cow, o sea, una forma de hacer dinero sobre las espaldas, extrayendo dinero de los bolsillos de los consumidores. Y solo es obligado a competir cuando entra en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones del 2013, que crea el IFETEL, lo cual lleva a una mayor regulación y a una mayor competencia para Carlos Slim. ¿Y qué produce eso para todos los que nos están escuchando? Precios más bajos, incluyendo a los más pobres. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de Pérez Mota? ¿Cómo no? Eduardo Pérez Mota, el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica. Exacto, cómo se peleaba con Carlos Slim, precisamente porque la Comisión de Competencia argumentaba que los pobres de este país transferían 40% más de lo que deberían a sectores controlados por monopolios u oligopolios, y que una mujer pobre que iba a hablarle a su hijo desde una caseta telefónica de Teléfonos de México, propiedad de Carlos Slim, le hablaba a su hijo migrante en Los Ángeles, pagaba creo que 10 pesos el minuto. O sea, Carlos Slim nos ha exprimido durante años como naranjas. Hay muchos que siguen celebrando a su exprimidor, porque él se presenta como el campeón nacional, hay que defender la inversión privada mexicana, que no entren aquí los extranjeros. Por eso critica a AT&T, por eso critica a América Móvil, porque son empresas extranjeras que entraron a competirle. Eso llevó a una reducción de precios, eso lleva a una reducción de las ganancias de Carlos Slim, y por eso él quisiera regresar a los tiempos de la industrialización basada en la sustitución de importaciones, el Plan México, aranceles a la inversión extranjera, precisamente para regresar a esos tiempos en los cuales nos cobraba lo que quería con la anuencia del gobierno. Y cuando él dice es que el IFETEL no era autónomo porque ahí había gente que apoyaba al gobierno, pues el gobierno estaba intentando pelear vía la regulación estatal en contra de un empresario que siempre buscó sabotear la entrada de nuevos jugadores al mercado. Siempre buscó mantener altas las barreras de entrada. Cada vez que la Comisión de Competencia le imponía una multa, iba y la litigaba en los tribunales. Y el IFETEL pues logró poco a poco ir nivelando el terreno de juego, y por eso su actitud crítica, primero hacia los premios Nobel, por resaltar lo que es un hecho desde hace 30 años. Yo siempre he dicho, Carlos Slim, si lo comparamos, por ejemplo, con, yo que sé, otros monopolistas estadounidenses o cuasi monopolistas, Bill Gates y otros, Steve Jobs en algún momento, ellos en Estados Unidos eran barracudas nadando en el río Mississippi, donde iba un enorme yate, que es la regulación robusta, obligándolos a competir más o menos en condiciones de competencia. ¿Qué ha sucedido históricamente con Carlos Slim? Que el gobierno de México ha sido una chinampa y Carlos Slim ha sido una ballena en el lago de Chapultepec. Y eso continúa, porque ¿qué reveló Oxfam en su estudio sobre la concentración de la riqueza en México? ¿Te acuerdas el que salió hace como año y medio? Carlos Slim, su
fortuna creció en 70% durante los últimos 4 años. La fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos aumentó hasta casi duplicarse durante la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de la 4T? Ensalzarlo, invitarlo a estar en el Tren Maya, darle miles de contratos. ¿Cómo no va a declararse optimista sobre el escenario económico en México si él es el más beneficiado? Con contrato tras contrato, sin licitación, adjudicaciones directas y claro, se lanza contra los reguladores, se lanza contra la competencia, incita, propone que la CFE ofrezca telefonía rural y la CFE va obedientemente a ofrecer telefonía rural cuando en el título de concesión de Carlos Slim de 1991 explícitamente dice que se tiene que comprometer a ofrecer telefonía rural. Y explícitamente se dice ahí que no puede ofrecer televisión de paga porque es preponderante en otros sectores. Ahora, si yo tuviera que hacer una predicción, viendo cómo se han desarrollado las cosas entre un gobierno supuestamente de izquierda que debería poner en el centro de la atención la regulación robusta contra los monopolios privados, pero al contrario se alía con ellos, ¿qué le van a ofrecer? Lo que siempre ha querido, que es televisión de paga. Por eso me parece que la conferencia de Carlos Slim es autoelogiarse, tergiversar la información, apoyar al gobierno en aquello en lo cual lo beneficia. Recordemos lo que está sucediendo en el sector petrolero. Carlos Slim está invirtiendo. Sacaron a muchos otros, pero él está ahí y va a ampliar su predominio en muchos sectores de la economía mexicana y eso lo convierte en un centro de veto, lo convierte además en un abusador, explotador de rentas, expoliador de los consumidores mexicanos a quienes un gobierno de izquierda está dejando en el desamparo mientras permite este tipo de prácticas o el regreso a ellas en el futuro. Pues ahí está tu análisis crítico de lo que fue de Carlos Slim y de lo que significa todo este consorcio que encabeza el ingeniero Slim, que tuvo esta conferencia de prensa de esta semana. Así que pues aquí queda. Denise, como siempre, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Después de la pausa regresamos, tenemos más. Buenos días, Denise.